Va de nuevo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Alberto Ordaz Hernández. Soy actualmente uno de los coordinadores del Frente Regional de la Sierra Sur contra las Minerías en Miahuatlán. El presente programa que estamos iniciando en estos momentos es para hacer una semblanza de lo que como acontece dentro del distrito de Miahuatlán en la Sierra Sur de Oaxaca. Es también para dar una visión amplia a nivel nacional del fenómeno que estamos viviendo los pueblos y las comunidades en razón de lo que está pasando con la enfermedad del COVID-19 en nuestros territorios. La iniciativa surge a raíz de que nosotros como activistas, de una parte, también como gente que está dentro del movimiento social, vemos una falta de información y una falta de estrategia a nivel social y a nivel político que permita en estos momentos generar información de confianza para nuestros pueblos. En este caso, hice el llamado como parte de este movimiento y como coordinador también aquí dentro de la región a tres académicos y ponentes que tienen conocimiento de temas de salud pública y que han tenido un trabajo de cerca con el tema de sociedad y pueblo. Básicamente, esta es la iniciativa que surge a partir de esta problemática, de esta crisis sanitaria que se empieza a dar en México a partir del 24 de marzo, que es cuando se declara la fase 1. Y actualmente, pues, nos encontramos ya en una situación de emergencia. Parte de iniciar esta grabación y este programa especial es encontrar los canales que nos permitan tener una mayor certeza de lo que el fenómeno del COVID-19 está sucediendo en Miahuatlán, ¿no? O sea, cómo está sucediendo el fenómeno y cómo podemos encontrar la interlocución con las autoridades de gobierno, pero también con el mismo pueblo y con las organizaciones sociales, que dado el aislamiento que estamos sufriendo en estos momentos, pues hemos quedado de cierta manera como parados y sin una capacidad de respuesta comunitaria y social ante el problema. Entonces, damos gracias a Radio Soleil, que fue la radio comunitaria que nos abre las puertas para dar este panorama desde lo municipal hasta lo internacional, para informar a los pueblos, informar a las comunidades sobre la existencia real de la enfermedad y que nosotros podamos asumir ya una estrategia desde nuestras socialidades, desde nuestras comunalidades de forma más estable y más responsable. Este proyecto le hemos dado por nombre Red Científica de Comunalidad y Salud, que es la encargada de llevar adelante estos trabajos de información, y empezamos por este medio, por Radio Soleil, y queremos agradecer al doctor Hugo, a la doctora María Guadalupe Temores, a la doctora Yolanda también, que nos van a acompañar en este primer programa que abre el amplio espectro de la información aquí dentro del distrito y por una misma necesidad que vamos a ir planteándoles. Quisiera decirles el orden que va a llevar este debate. Se compone de básicamente 4 partes. Una que es el recuento del desarrollo de la enfermedad en México y en Chile. Una tercera parte que es la historia natural de la enfermedad. Una cuarta parte que son las estrategias de prevención y cuidado, y una quinta que es el establecimiento de un plan estratégico de sanidad y economía, que es el que nosotros estamos analizando ya desde hace varios días para encontrarle una salida desde los pueblos, desde las comunidades, que permitan restablecer el buen funcionamiento de nuestras economías y de nuestras sanidades. Entonces, esto que acabo de darles es el primer contexto de lo económico-social. Voy a ir intentando darles algunos datos o algunos partes de este debate que hemos estado haciendo con los ponentes y de este análisis y de esta crítica, a manera que el tiempo nos los vaya permitiendo,
básicamente intentaremos ser breves y darles la gran voz a los compañeros científicos que han decidido solidarizarse en esta iniciativa para poder llegar a los pueblos y con los cuales estamos muy agradecidos. Entonces, empezamos con el recuento del desarrollo de la enfermedad aquí en México y en Chile. Les presento a la doctora María Guadalupe Temores Alcántara. Ella es tiene maestría en Ciencias de la Salud, en Sistemas de Salud, licenciada en Psicología, doctorado en Estudios de Migración por el Colegio de la Frontera Norte y actualmente es profesora investigadora del tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca, México. Hola, muy buenas tardes. Bueno, comienzo saludando a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. También gracias por la invitación. Es un gusto poder dialogar y compartir algunas reflexiones e ideas con ustedes. Voy a hacer el recuento de una manera, digamos que espacialmente puede ir un poquito alternándose, pero buscando un poco más bien como este recuento temporal organizado. Bien, es el 31 de diciembre de 2019 cuando las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, informan sobre la presencia de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de causa desconocida. Es el 7 de enero cuando las autoridades chinas informan de la presencia de un nuevo coronavirus, identificado como posible causante. El 9 de enero de 2020, en el caso de México, la Dirección General de Epidemiología publica por primera vez un aviso preventivo de viaje a China, en el que sugería evitar viajes no esenciales y en el caso de ser necesario viajar, aplicar medidas preventivas específicas. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública de importancia internacional. El 11 de febrero, la OMS y otros organismos internacionales anuncian el nombre de la enfermedad por coronavirus 2019. En el caso de México es el 27 de febrero de 2020 cuando las autoridades sanitarias informan sobre el primer caso de contagio positivo de COVID-19 en la Ciudad de México. Cuando se publica, o sea, se confirma en el comunicado técnico diario, es el 28 de febrero, este primer caso, además de otros dos, ¿no? En el primer caso fue un hombre de 35 años de edad, con antecedentes de viaje a Bérgamo, Italia. El 11 de marzo, el 11 de marzo la OMS declara el brote de coronavirus como una pandemia global. Es importante definir que según la OMS, una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad y según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, es cuando se ha propagado a varios países o continentes, a menudo afectando a una gran cantidad de personas. El 18 de marzo del 2020, en México, desafortunadamente, tenemos la primera muerte por coronavirus y fue un hombre de 41 años que padecía diabetes. El 19 de marzo se declara en sesión permanente el Consejo de Salubridad General y el 23 se inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, es importante situar que hasta este momento, el 23 de marzo, del 28 de febrero al 23 de marzo, lo reconocemos como la fase 1, la fase de importación de casos, que lo que significa es que lo que se busca es contener el movimiento del virus natural, es decir, cortar las líneas de transmisión, en donde es muy importante en este momento como medida el hacer uso de las pruebas de detección para poder prevenir, ¿no?, que haya más casos. Así, a partir del 24 de marzo entramos en la fase 2, que se le conoce como de transmisión o dispersión comunitaria, en donde los criterios de inclusión originales ya no aplican. Es decir, ya los casos no son provenientes de otros países, sino que la transmisión puede ser local, ¿no?, entre personas que no hayan tenido contacto con personas extranjeras. Aquí también es muy importante, porque estamos justamente en esta fase, ahora en la fase 2, que este modo de transmisión es
se puede dar, por ejemplo, si uno va en el transporte público, si toca superficies, por ejemplo, el carrito del supermercado, o hay diferentes formas de contaminarse, ¿no? Que hay una superficie contaminada, uno tiene las manos sucias, se toca la boca, la nariz y los ojos, y esto es lo que puede provocar la transmisión, ¿no? Bueno, también una de las características de esta fase es que aumenta rápidamente el número de casos y que, como ya lo hemos estado viviendo, pues se toman medidas más estrictas como la suspensión de clases, el trabajo a distancia, la cancelación de eventos masivos. Asimismo, se exhorta a la población del país a permanecer en resguardo domiciliario y se pone especialmente énfasis en ciertas poblaciones que ahorita vamos a comentar. Entonces, esta fase, la característica es que es más intensa que la primera y el énfasis que se está poniendo es, y por eso lo que se busca comunicarle a la población, a la comunidad, es tomar esto, digamos, con esta seriedad respectiva para que evitar el incremento en el número de casos. Y eso tiene mucho que ver también con la propia capacidad que tiene el sistema de salud, porque lo que se está evitando es que haya menos casos, además, y menos casos críticos, ¿no? Es decir, que no lleguen a la unidad de cuidados intensivos, porque en el dado caso de acumularse los casos críticos o que requieran esta infraestructura o del sistema de salud, pues no se va a contar con lo suficiente, ¿no? Ya sea con respiradores, con camas o propiamente con los profesionales de la salud. Entonces, por eso la importancia es de prevenir para evitar el incremento de casos y que estos puedan superar la capacidad que tiene el sistema de salud, que en sí mismo, por el propio comportamiento de la enfermedad, es algo que en realidad se espera, pero hay que buscar, como mucho se ha hecho énfasis, aplanar la curva, ¿no? Entonces, a partir del 30 de marzo hasta el 30 de abril, se establece la emergencia sanitaria, ¿no? Esto se decreta por el Consejo de Salubridad General y se publica en el Diario Oficial de la Federación. En Oaxaca ya el gobernador Alejandro Murat ha comunicado cuáles son las acciones, ¿no? Entonces es importante identificar esto, ¿no? Qué es lo que ha comunicado y que implica entonces que en este periodo ciertos establecimientos y espacios permanecerán cerrados y otros estarán abiertos con estrictas medidas sanitarias. También en el caso de Miahuatlán es importante hacer énfasis que en Facebook, en uno de los principales portales de Miahuatlán, se hizo un comunicado por parte del gobierno municipal, ¿no? Entonces, acá más que nada voy a hacer énfasis más adelante sobre la importancia de lo que se le comunique, las modalidades de transmisión de la información a la población, a la comunidad, ¿no? En donde, bueno, en este comunicado se señalaba pues el cierre, por ejemplo, de hoteles, la suspensión total de bebidas alcohólicas y la cancelación de las plazas, ¿no? En el mes de abril. Para finalizar, nada más puntualizar que para el 6 de abril, según el comunicado técnico diario del nuevo coronavirus en el mundo, tenemos a nivel mundial 1.210.956 casos confirmados y 67.594 defunciones. En el caso de México tenemos 2.439 casos y 125 defunciones. En el caso de Oaxaca, para el 5 de abril, son 25 casos confirmados por COVID y una defunción. Agregar que esta es la fase 2. La fase 3 se le conoce como la fase epidemiológica y un poco lo que se sugiere es que es cuando se registran, ¿no? Miles de casos, hay un incremento mayor, ¿no? Y se requiere la ejecución de protocolos sanitarios más estrictos, ¿no? Y
posiblemente la cuarentena generalizada de la población. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha referido, en sus palabras, es que en 2 o 3 semanas en México estaremos ya en la fase 3. Hace un par de días fue que lo comunicó. Agregar, y ya con esto cierro la idea, que si bien el gobierno mexicano ha tomado medidas, ha hecho acciones, por ejemplo, organismos internacionales como Médicos Sin Fronteras ha puntualizado la importancia de que en México, de considerar que en México no hay un plan ni acciones claras para atender a las poblaciones más vulnerables en el país, como lo son los migrantes, como son las personas en situación de calle y comunidades alejadas en medio de la crisis por la pandemia del COVID, ¿no? Entonces es muy importante que dentro de estas medidas, si bien se han realizado, ver que realmente estas lleguen a la mayor cantidad de población. Y sí, bueno, esta es una de las problemáticas que hemos visto, que hay una brecha digital muy fuerte que tenemos aquí en la región para transmitir toda la información, toda la difusión que es necesaria a las comunidades sobre la enfermedad, acerca de la enfermedad, y que necesitamos hacerlo, ¿no? Una parte de esta es, como decimos, que hay muchos lugares que están bastante alejados. Ahora voy a presentarles al doctor Hugo Juanillo Maluenda. Él es licenciado en enfermería con magíster en salud pública, doctor en ciencias de la salud pública por la Universidad de Guadalajara, México, y actualmente labora en la Universidad de O'Higgins en Chile, para que nos hable también más de cómo han vivido la enfermedad en Chile. Hola, ¿cómo están todos? Agradezco mucho la invitación. Para mí siempre México es un país muy importante en mi vida de manera profesional y académica. Así es que más o menos vengo a comentarle cómo ha sido la evolución de la enfermedad en Chile eh, a través de lo que contextualizaba la doctora Temores, dando una contextualización de qué ha pasado con esta enfermedad a nivel mundial y posteriormente en México. Les puedo comentar que Chile ya se encuentra en una de las etapas en donde la transmisión es sostenida. Eso implica que ya las medidas que se toman son más extremas para evitar este contagio que se vuelva de alguna forma exponencial. Por citar hoy día algunas cifras, hoy se dio cuenta que en Chile hay al día de hoy 5.116 personas que han salido como COVID positivo y ya reportamos 43 defunciones. Además también el dato que es interesante, que ya están apareciendo las personas que se han recuperado de la enfermedad y ya suman 898. Entonces, ustedes preguntarán por qué estamos viendo el caso de Chile. Principalmente porque es atípico. Chile es un país bastante pequeño, es un país que tiene cerca de 18 millones de habitantes. Queda en el extremo sur, limitamos con Argentina, con Perú y Bolivia. Y de alguna forma, el cómo se ha ido transmitiendo el cómo se ha ido derivando esta enfermedad a través de las semanas, así ha tenido un curso bien atípico. De hecho, figuramos como el tercer país con más contagiados en la región. Pero también es interesante señalar que también es uno de los que tiene la menor letalidad. Es decir, muchos casos, muchos contagios, pero pocas personas que han fallecido a causa de. Y muy concentrado en personas mayores. Agregar también que Chile junto con Uruguay y Argentina son de los países más envejecidos de la región. Por tanto, adelanto también que uno de los temas que la doctora Yolanda nos va a mencionar, porque es una de las poblaciones que son de las más vulnerables, es decir, en ellas hay un alto riesgo de que puedan fallecer si es que adquieren esta enfermedad. Actualmente la enfermedad se concentra principalmente en la capital, en la región metropolitana,
con más o menos el 46% de todos los casos, pero también le sigue una región que está al sur de Chile, que es la región de la Araucanía, que además también tiene como característica que es una de las regiones más pobres. Y de hecho es donde, al día de hoy, es donde la pandemia está dando bastantes preocupaciones, porque el colapso del sistema de salud ya se está viendo en esa zona. Chile, al ser un país tan concentrado en términos políticos y económicos, eso no se ha visto al momento, pero por lo menos una de las primeras regiones en donde ya se vivió esto que se temen en los países, del colapso ya se está generando, como les digo, en esta región, que es la región de la Araucanía. De hecho, en Chile uno de los indicadores para poder medir la pobreza es un indicador que se llama la pobreza multidimensional. Y ese indicador no implica solamente que alguien es pobre de acuerdo a lo que recibe, sino que como dinero, ¿no? Sino que también es pobre de acuerdo al acceso que tenga a la salud, al acceso que tenga a la educación, por ejemplo. Son 5 variables que mide la pobreza multidimensional. Y por señalarle, esta región tiene cerca de un 30% de personas en pobreza multidimensional. En tanto, como les comentaba, todos los días acá en Chile se reporta cuál es el nivel de la enfermedad, qué está pasando, cuántos son los contagiados, y hay 2 parámetros muy fijos acá, que es compararse con Italia y con España, que son los países en donde el sistema de salud ha colapsado, ha tenido uno del número de fallecidos más importantes también. Entonces, todas las proyecciones, cuando esto recién empezó a gatillarse, que fue el 3 de marzo, donde apareció el primer caso, ya el sistema se había en parte preparado. Habían existido algunos simulacros en algunos hospitales, y me consta por algunas colegas en donde estaban constantemente citadas a reunión para saber, por ejemplo, cómo disponer de los elementos de protección personal, que es uno de los insumos que hoy en día escasean, por ejemplo, mascarillas, delantales, escudos faciales. Entonces, este caso llega de una joven pareja de trabajadores de la salud, de una zona que en Chile se llama Talca, y habían ido a su luna de miel. Entonces estuvieron por el sudeste asiático, luego hacen una escala en España y luego regresan a Chile. Entonces viajan por todos los lugares en donde después se sugirió que no había que viajar, donde la enfermedad ya era un hecho. Entonces llegan, y una de las cosas también importantes que se genera acá es que se logra establecer algo que se llama la trazabilidad. Es decir, yo llego con la enfermedad, pero saber cuántos son los contactos, por dónde me moví, qué fue lo que hice. Entonces, en caso de que esto se empezara a propagar, saber dónde estaban los posibles casos, ¿ya?, de los contagiados. Entonces, si tomamos en ese punto, ya en corto tiempo, se lograron pasar las fases que la doctora Temores recién detalló de manera bien didáctica. Entonces, cuando nosotros ya pasamos a una etapa de contenciones, cuando ya nosotros habíamos adquirido ya estos primeros casos, que fue el médico y posteriormente la esposa, que era enfermera. Entonces, imagínense el personal de salud con cuántas personas interactúa cuando uno vuelve a sus labores habituales. Entonces, desde allá se empieza un trabajo, ¿no? Pero ya rápidamente, prácticamente fue un orden de cerca de 11 días, es donde ya se pasa desde la fase 2 a la fase 3 y rápidamente a la fase 4. Entonces, en la fase 4 es cuando ya hay una transmisión que es sostenida, que es la cual estamos, y por darle un caso, desde la fase 3 a la fase 4 estuvimos cerca de 2 o 3 días. ¿Y por qué digo? Porque cuando se decreta la fase 4, que es donde la transmisión ya sostenida ya, en Chile habían 156 casos, pero aún no había ningún fallecido. Y eso implicó que se empezara a tomar medidas hasta ese momento. Con 156 casos y sin ningún fallecido, se empezaron a tomar, por ejemplo, medidas de cierre de la frontera. Empezaron a establecerse multas para las personas que, estando en algún tipo de cuarentena, la vulneraran. Se prohibió que cruceros llegaran a las costas chilenas. Entonces,
es lamentable también ese tema, porque muchos cruceros que estaban de vacaciones por el mundo sufrieron estas consecuencias. Y ahí viene una de las cuestiones también bien interesantes, que es donde ya se empieza a hablar de los primeros, de la primera inyección de dinero para poder hacer frente a esta pandemia. Y se habla en primera instancia de un fondo de 250 millones de dólares, que más o menos sería, saqué la conversión a peso mexicano, serían cerca de 6.200 millones de pesos mexicanos. Entonces, a partir de eso, se pudo empezar a mejorar el número de personal de salud capacitado para poder sortear esta pandemia. Y una de las cuestiones también bien importantes es que se empezaron a tomar medidas que eran más drásticas en relación a los municipios que tenían que tener cuarentena, y también a los pocos días después se decretó el estado de sitio. Es decir, después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, uno no puede circular de manera habitual por las calles. Entonces, fueron bastantes medidas que se tomaron de manera bien prematura si uno las compara con el caso italiano y el caso español. Entonces, por esa razón, actualmente ya se están haciendo los primeros balances. Ya desde el 3 de marzo al 3 de abril ya llevamos un mes y ya se pudo más o menos sacar los balances. Y una de las primeras conclusiones que se saca es que Chile tiene una de las tasas de letalidad más bajas, pese a los contagiados. Y además también, ¿por qué hay tantos contagiados? Porque también se toman muchos test. Imagínense que más o menos Ecuador, que es uno de los países que tiene una crisis importante ahora, ha tomado en su totalidad, cerca del mes desde que se inició el primer caso, contado los 30 días, cerca de 8.000 test. En Chile se están haciendo cerca de 3.000 test por día. Entonces, obviamente que quien más busca, más encuentra. Entonces, por esa razón, actualmente se están hablando del orden de 4.000, muchas universidades también han brindado sus equipos y sus profesionales para mejorar esta cobertura, que es una cobertura especial que se hace con una técnica que se llama PCR. Entonces, gracias a eso, más o menos sabemos cuánto son de las personas que están con la enfermedad, cuántas personas se pueden estar recuperando, y una de las cuestiones para puntualizar más importante es prepararse para las etapas que van a ser más crudas. Chile ya está por empezar su invierno y es donde empiezan las enfermedades respiratorias. Entonces, ya no solamente es lidiar con el COVID, sino que también es lidiar con la neumonía, es lidiar, por ejemplo, con la influenza también. Entonces, la prueba de fuego, imagínense, después de todo este periplo, recién empieza la tarea dura. Entonces, ya, por ejemplo, ya se está viendo una etapa en cuantificar los ventiladores mecánicos. Ahora, haciendo una última estimación, hay cerca de 250 personas que a nivel nacional están con ventilación mecánica, y la capacidad de Chile son 500, ¿ya? Así que ya se logró importar 500 ventiladores mecánicos más. Entonces, eso es positivo porque todos esos ventiladores van a quedar a disposición de la red una vez que esto lo superemos. Pero eso, más que todo, les quería comentar. Después quizás voy a hacer algunas intervenciones más adelante, a menudo que vayamos conversando con los otros compañeros. Pero yo creo que una de las cuestiones muy trascendentales en esto, que muchas decisiones son netamente políticas. Entonces, ¿por qué lo saco a colación? Porque antes de que se quisiera decretar el cierre de los colegios y derivar a los estudiantes a sus colegios, antes que las autoridades tomaran esa determinación, los alcaldes tomaron un rol muy importante en eso. Ellos empezaron a presionar qué es lo que tenía que pasar con los niños, cómo debían alimentarse, porque acá el sistema de educación a los niños les brinda la alimentación todos los días, a los niños, en especial a los niños que son más pobres. Entonces, si tú los mandas a sus casas, ¿de qué se alimentan? Entonces también se empezaron a coordinar esas redes para ver cómo hacían llegar esa alimentación a los niños en sus casas. Entonces, fue tanta la presión que ya la autoridad de turno ya tomó decisiones al respecto y se suspendieron las clases. Pero ahí más o menos ven que no necesariamente lo que se da en los otros países es lo que efectivamente los países hacen. Entonces,
de alguna forma hay presiones políticas que sí contribuyen al bienestar de la población. Es cuanto puedo señalar por el momento. Sí, y esta era una parte importante del análisis que queríamos realizar, ¿no? Ver que en algunas situaciones parecidas a la que tenemos aquí en el distrito, donde hay pobreza multidimensional del 70%, por ejemplo, en Chile, en esta parte de la Araucanía, y valorando, por ejemplo, una cifra que estuvimos analizando con los académicos, con los doctores en estos últimos días, es que esta pobreza multidimensional puede llegar en casos como el distrito de Miahuatlán al 90%, en el caso específico del municipio. Entonces, tenemos mucha pobreza socioeconómica, mucha vulnerabilidad social y vemos todavía ese faltante en la estrategia de cómo atender esos casos, dada la fenómeno, el fenómeno es demasiado complejo, ¿no? Y esto también es una limitante al momento de hablar todo lo que podríamos decir, ¿no? Hemos llevado aproximadamente 3 o 4 días analizando el tema. Ahora voy a darle la oportunidad a la doctora Yolanda de Jesús Hernández Delgado. Es maestra en gerontología, doctora en ciencias sociales por el Colegio de Jalisco. Actualmente trabaja en la Universidad de Guadalajara la línea de investigación sobre vejez en poblaciones indígenas y gerontología social. Ella nos va a hablar de la historia natural de la enfermedad o de los llamados coronavirus. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues un saludo desde acá, desde Jalisco. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Hugo, doctora Lupita, un gusto conocerle y tener la oportunidad, ¿no? De tener estos espacios para platicar, para debatir, para conocer otras experiencias y filtrarnos la información también. Ojalá y esto nos sirva a nosotros y sirva a la población en general, ¿no? Que desde la academia yo creo que también tenemos ese compromiso de contribuir de muchas maneras. Yo les voy a dar a grosso modo cuál ha sido la historia natural de esta enfermedad, que hoy es la que nos hace que nos reunamos aquí. Ya ustedes nos dieron este contexto, cómo ha surgido y como nos damos cuenta, pues es una enfermedad bastante nueva, ¿no? O sea, la enfermedad que es la COVID-19 recién aparece ahorita en diciembre del 2019, lo cual tenemos que tener presente que eso nos significa que la comprensión respecto a la enfermedad pues todavía está en construcción. Así como se va atendiendo, se va generando la información y las respuestas. Todavía está en construcción cuáles son los patrones de transmisión, la gravedad, pero bueno, les voy a dar lo que ya conocemos, que es información que hemos escuchado en otros medios, pero yo creo que como población todos tenemos que conocer, ¿no? ¿Cuál es este proceso de la enfermedad? Que es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de coronavirus, en este caso es el SARS-CoV-2. Hay que tener presente que hay una familia extensa de coronavirus que pueden generar enfermedades tanto animales como a personas, ¿no? En el caso de los seres humanos, hay dos coronavirus que han generado graves enfermedades, ¿no? El síndrome respiratorio de Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Porque Rodolfo nos dijo así que les va a dar la historia natural y pues quienes no somos allegados al área no conocemos exactamente qué es la historia natural de la enfermedad. Hay que entender que va a ser el curso o el proceso que sigue cualquier enfermedad desde el inicio hasta su resolución, ¿no? Que en este caso bien podría ser la recuperación, una discapacidad, la cronicidad de la enfermedad o bien la muerte. Entonces es el proceso que una persona experimenta a partir de o la enfermedad que va experimentando si no se le diera un tratamiento médico, es lo que va a ocurrir. Entender la historia de una enfermedad, obviamente a quienes más les sirve es a los médicos, ¿no? Ellos de esa manera podrán diagnosticar, conocer cuáles son los medios de prevención, dar los pronósticos, lo que se espera o la estimación del resultado para los tratamientos que estén otorgando, pero a nosotros yo creo que algo que seguramente ustedes comparten es que a veces el desconocimiento nos genera más miedo.
¿no? Entonces, conocer esta historia también nos va a permitir entender cuáles son las acciones o por qué de las acciones que se están llevando a cabo. Como muchos ya sabemos, a partir de las campañas, en el caso de la COVID-19, pues se ha identificado que la manera en que se va a transmitir esta enfermedad es a partir del contacto con otra persona, ¿no? A través de gotas, ¿sí? Que expulsamos cuando hablamos, cuando exhalamos, cuando estornudamos, que es donde va el virus, el SARS-CoV-2. Todavía no se sabe si sea por vía aérea, eso todavía está en incógnita. Ahorita nos quedamos con que se transmite a través de las gotas o estas gotículas, ¿no? que expulsamos y que podemos transmitir de persona a persona, y que por eso es la importancia del distanciamiento social, ¿no? Por eso nos están solicitando que estemos al menos a 1 metro de otra persona, porque pues nosotras no las vemos, pero al momento de estar platicando, al momento de estar conversando, bueno, pues estas gotículas son expulsadas de nuestra boca. Ya lo decía también la doctora Lupita Temores, el contacto, ¿no? O sea, esta saliva, estos flujos salen y se quedan en las diversas superficies. Nosotros no las vemos, no nos damos de cuenta, pero agarramos el cambio, agarramos para el tubo del camión, ¿no? Para sostenernos, y puede que una persona que ya tenía el virus, pues haya dejado estas gotículas. Por eso también nos da la importancia del lavado de manos frecuente, ¿no? Porque no vemos el enemigo, ¿no? Es invisible, no sabemos dónde está, no sabemos quién lo porta. Entonces, estas son las medidas de prevención que se están tomando. Y bueno, se va a contagiar a partir de los flujos, no se transmite a través de la piel, sino pues si tocamos un objeto que tiene el coronavirus y lo llevamos a la boca o tallamos nuestros ojos o la nariz, bueno, ahí sí podría permear. Se han hecho o se han estimado en algunas superficies el tiempo que el virus puede sobrevivir, ¿no? En el caso, por decir, del plástico, se considera que puede estar ahí por 5 días. En el caso del papel, entre 4 o 5 días, cristal 4 días, aluminio de 2 a 8 horas y madera 4 días. Entonces, por eso la limpieza extrema, ¿no? De estar pasando el trapo con agua clorada en nuestros espacios o en nuestros lugares de trabajo. Se ha estimado también que el periodo de incubación de este coronavirus va de 2 a 14 días, y aproximadamente en 5.1 días más o menos es que aparece o exponen los primeros síntomas, ¿no? De la persona que ha contraído el coronavirus. Y una vez que las personas pues ha estado infectada o presenta el coronavirus en su cuerpo, empezarán a surgir los primeros síntomas, ¿no? Tos, fiebre, dolor de cabeza, y que estos van a estar acompañados por otros síntomas como es la congestión nasal, la rinorrea o el escurrimiento nasal, dolor o ardor en la garganta, dolores musculares o dolor en las articulaciones, conjuntivitis, dolor torácico y dificultad para respirar, ¿no? Que este ya es el síntoma de mayor gravedad respecto al COVID-19. Regularmente los médicos y quienes han estado realizando todos los estudios clínicos para definir estos procesos indican que los síntomas suelen ser leves y aparecer de manera gradual. Hay personas que no están desarrollando ningún síntoma y que no se encuentran mal, ¿no? Pero eso no deja de generar que el virus siga transmitiéndose. De acuerdo a datos que acaba de sacar el Hospital Civil de aquí de Guadalajara, para el caso de las revisiones que se están haciendo, el 30% de la población contagiada no presenta síntomas, pero sí son
un foco de transmisión, ¿no? Por lo que es importante mantenerse en aislamiento social para evitar la transmisión a otras personas. Un 55% de las personas que lleguen a tener este virus va a presentar síntomas de leves a moderados, lo que implica que pues no va a necesitar hospitalización. Un 10% tendrá síntomas severos y ellos sí van a ser necesarios que sean atendidos en un hospital, ¿no? De ellos está más o menos calculando que el 15% de estas personas que lleguen al hospital, pues mueran. Y finalmente hay un 5% que tendrá los síntomas más severos y necesita ser atendido en las unidades de cuidados intensivos, porque va a ser necesario colocarles la ventilación artificial. Entonces, esos son los casos más críticos y se tiene como esta proyección de que el 50% de las personas que tengan esta condición, pues pierdan la vida durante este lapso. Entonces, como verán, la enfermedad en la mayor parte de los casos no es grave. Muchas veces el cuerpo puede controlar los efectos alrededor de 2 semanas, pero para que eso suceda para todos, tampoco todavía no hay, o todavía se están realizando los ensayos clínicos, porque no tenemos todavía un tratamiento certero específico para los pacientes con sospecha o confirmados con COVID-19, y por eso la parte central, y si ustedes se dan cuenta en todos los países, la lucha es contra evitar la transmisión masiva, ¿sí? Es como tratar de darle tiempo a la ciencia, a los médicos, a los biólogos, de generar una vacuna o un tratamiento que dé atención y respuesta a esta enfermedad, porque bueno, el COVID es un nuevo patógeno, no hay un tratamiento todavía, no hay vacuna, tiene presencia o incidencia de picos altos de contagio, y como ustedes bien reflexionaban, los sistemas de salud no están preparados para dar atención al número de casos que van a requerirlo, ¿no? Y que esto no tiene que ver solamente con la existencia ahorita de la pandemia, sino que nos muestra el fracturado sistema de salud que tenemos, ¿no? O sea, la limitada atención que para muchas poblaciones y muchas personas el acceso a la salud todavía está bastante limitado. Yo creo que con esto cierro lo de la historia natural de la enfermedad para continuar con esto. Es importante lo que dice la doctora Yolanda, porque cuando México sufrió también este brote epidemiológico en el 2009, los primeros casos que fueron detectados, uno de los primeros casos que fueron conocidos, fueron en Oaxaca, y 3 de ellos, me parece que 2 eran niños. Entonces, todavía ciertos comportamientos en relación a las condiciones sociales que vive la población, a sus sistemas de vida, a sus formas de vida, pues nos pueden aclarar qué tipo de vida se está llevando a cabo en cada lugar y qué tanta vulnerabilidad corre. Hay que tener en cuenta que la Secretaría de Salud de Oaxaca en aquellos años, en 2009, cuando fue el brote de H1N1, negó estos casos al principio, ¿no? Y que son parte de las preocupaciones que ahorita tienen los pueblos, ¿no? O sea que necesitamos saber certeramente dónde están los casos para seguir evitando que la transmisión continúe. Ahora van a seguir participando los compañeros con las estrategias de prevención y cuidado. ¿Quién de ustedes les gustaría seguir? Están Hugo, Yolanda y Lupita, ¿no? Si gustaran dar algunas estrategias de prevención y cuidado, adelante. No sé si pudiera comentar. Ah, no, perdón, doctora Temores. Adelante. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, más que nada también considerando que para brindar el contexto, en el caso de Miahuatlán y de Oaxaca, ¿no? y México, entonces
y creo que articulado a las ideas que planteaba la doctora Yolanda, ¿no? Como este complemento a sus ideas. Entonces, en el contrato social en México, la salud es considerada como un bien público, en donde uno de sus principios fundamentales está la búsqueda de la justicia social y de la equidad. Entonces, sumado a este comportamiento de la enfermedad que ya nos describía la doctora Yolanda, es muy importante vincular las condiciones estructurales propiamente del país, del estado, del municipio, que involucra el nivel de pobreza, ¿no? Las personas, la cantidad de personas sin hogar, el hacinamiento poblacional, ¿no?, que pueda existir. Algo importantísimo, la informalidad laboral, porque a pesar de que el virus se comporte de cierta manera, si se conjuga con estas condiciones, pues hay una mayor exposición al riesgo, ¿no? Entonces, a ser contagiado. Asimismo, otro de los factores estructurales está la institucionalidad, es decir, la capacidad de respuesta que tenemos en México es muy diferente a la de otros países, así como su distribución en un mismo estado, ¿no? Hay una distribución diferencial de estos servicios, entonces es muy importante considerarlos como parte de este perfil que nos permita realmente comprender el problema y las necesidades que requiere la población. Además de estos factores estructurales, hay ciertas categorías sociales que son de importancia fundamental considerar, además de los grupos también considerados como más vulnerables, que están relacionados con la clase, con la etnicidad, con el sexo género, o sea, por ejemplo, el hecho de ser mujer, ser indígena, estar en condiciones de la pobreza, tener un trabajo en la informalidad, ¿no? Tener cierta orientación sexual, tener alguna condición de discapacidad, eso va generando mayores injusticias y desigualdades para ciertos grupos. Entonces, es muy importante considerar, además de lo ya explicado por la doctora, esta lectura de esto que nos está permeando, ¿no? Tanto a nivel individual, de grupo y de colectividad. Asimismo, que además hay una demanda, esto nos permite ver, visibilizar que hay una demanda coyuntural, sin embargo, que está, digamos, como interrelacionada con esta cuestión de lo estructural, ¿no? De las múltiples dimensiones de la problemática y para su resolución. Entonces, hay poblaciones que tienen mayores probabilidades de complicarse y de morir, como son ante el COVID-19, como son las personas adultas mayores, como lo decía ya la doctora, pero, por ejemplo, también están las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad del hígado, la insuficiencia renal, o tener un sistema inmune, ¿no? La inmunosupresión debilitado, por el cáncer o por el VIH, ¿no? Y propiamente las personas con alguna discapacidad. Entonces, además de estos grupos, que es un poquito en las medidas en donde han estado focalizadas, es importante considerar que, dadas las condiciones de México, del estado de Miahuatlán, es importante ver los otros grupos que se abren, ¿no? En este sentido, me gustaría, como ya lo hacía el doctor Hugo para Chile, situar que en México hay casi 129 millones de personas. En el estado de Oaxaca casi 4 millones y en Miahuatlán casi 42,000 personas, ¿no? Específicamente el estado de Oaxaca, también para considerar en materia de salud pública y para la toma de decisiones, es que hay 570 municipios dividido en 8 regiones, y de estos 570 municipios hay 418 que tienen una organización conocida como sistemas normativos indígenas, esta que popularmente se conoce como usos y costumbres, y que en lo que consiste es que son los principios generales, las normas orales o escritas que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y aplican en su vida
diaria. Entonces, es muy importante que para las decisiones, para lo que se vaya a pensar y hacer en materia de salud pública, se tomen en cuenta la cantidad de población, la densidad y las formas de organización política, cultural y social. En Oaxaca, en específico, se tiene un 66.4% de población en situación de pobreza, 23.3%, también el indicador es pobreza multidimensional, añado, el 23.3% es población en situación de pobreza extrema, es decir, que las personas pueden tener 3 o más carencias sociales y no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica. El 2.6% es población vulnerable por ingresos, el 22.5% es población vulnerable por carencias sociales. Entonces, en Oaxaca, solamente el 8.5% es una población no pobre y no vulnerable. Y ya decía las cifras Rodolfo para Miahuatlán. En el caso de Oaxaca en específico, también considerar que el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7 años, lo que es equivalente al primer año de secundaria, y de 100 personas, 13 son analfabetas, ¿no? Entonces también es importante considerar esta caracterización, así como que, bueno, en su conjunto se describe este estado que viven las personas en condiciones de marginación, ¿no? Con viviendas que no cuentan con los suficientes servicios públicos como agua, drenaje, ¿no? Y que, bueno, tienen las condiciones, ¿no? Para justamente como que facilitan esta propagación del coronavirus. Entonces, sí es importante para poder digamos, ver digamos, como la situación en su conjunto, añadir esta lectura de las condiciones de vida en la que viven las personas. De este modo, por eso, algunos de los grupos que se delinean, además de los ya sugeridos como poblaciones más vulnerables a considerar en la estrategia de salud pública, son los trabajadores con un empleo en la economía informal, ¿no? Es decir, que no tienen un contrato de trabajo digno que les brinde la seguridad social, y que, bueno, en México 72 millones de personas trabajan en la informalidad, ¿no? Y en la precariedad laboral. Entonces es muy importante considerar esta estimación. También las desventajas se han descrito en las poblaciones, en las personas y en los pueblos indígenas y afrodescendientes, en las comunidades rurales, las trabajadoras sexuales, las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Ya sabemos en estos contextos en donde predomina el sistema patriarcal, ¿no? El machismo y la misoginia, entonces en donde hace mucho más vulnerable a las mujeres a ser víctimas de violencia, las personas sin hogar, las personas privadas de su libertad o personas en situación de cárcel, las personas que viven en hacinamiento, en condiciones de insalubridad, personas con adicciones o consumo de alcohol y tabaco, y propiamente se añadiría a los profesionales de la salud que no cuentan con equipo de protección personal. Entonces, digamos, con esto quisiera hacer el zoom en que hay una diversidad de poblaciones que hay que poner énfasis para poder tomar mejores decisiones de salud pública. Y que bueno. Finalizo con un comentario del doctor Lucumi, que es doctor en comportamiento de salud y educación para la salud de la Universidad de los Andes en Colombia, que lo que justamente hace énfasis es que en esas estrategias tomemos en cuenta que todos cuentan, ¿no? Que si no tomamos esto en cuenta, los grupos con mayor desventaja acentuarían sus desventajas. Y que no solamente es hablar de desigualdad y de inequidad, sino que en esta materia también estamos hablando de evitar el sufrimiento. Entonces, tanto salvar vidas, tanto reducir, eliminar, ¿no? la desigualdad, las inequidades, pero también el sufrimiento. Con eso termino. Y que bueno, esto es parte de una de las cuestiones que hablábamos, la falta de una cultura sanitaria, de la falta de protocolos en diversos rubros, como es, por ejemplo, el de traslado de reos, protocolos que no se dan a conocer en Miahuatlán, donde tenemos un penal federal de máxima seguridad y donde, como les digo, ocurren variados fenómenos. Como último punto, pues tenemos esta lectura que se nos va pronto. Si alguno de ustedes, bueno,
doctor Hugo, doctora Yolanda, quisiera mandar un mensaje último para las comunidades. Como les digo, hace falta un análisis más amplio, una serie de programas que tenemos propuesto. Ya estamos proponiendo un plan de propuestas civiles y un plan de propuestas a nivel del movimiento social para enfrentar esta crisis sanitaria, donde, por ejemplo, nosotros ponemos el pie en el tema de que se garantice el acceso a agua para la mayoría de la población en Miahuatlán, para conservar las condiciones de higiene y para evitar la transmisión del virus. Bueno, efectivamente lo que menciona Rodolfo, el tema de entregar las condiciones para mejorar las condiciones higiénicas, es una de las cuestiones más importantes. De hecho, a la actualidad no hay ningún tratamiento que se haya probado efectivo contra la enfermedad. Entonces, principalmente, esto va hacia reforzar las medidas preventivas, y una de ellas es el lavado de manos. Es una alternativa bastante económica, requiere de agua, jabón, 20 segundos frotando, que aparezca abundante espuma, y luego enjuagar. Además de eso, el distanciamiento social también ha sido una de las medidas más extendidas en el mundo, y en la cual también es importante mantener a las personas mayores. De hecho, análisis que se han hecho acá al interior del país, uno de las principales causas porque muchas de las personas han fallecido acá en Chile es porque estando en confinamiento fueron visitadas por personas jóvenes. Entonces, principalmente las personas jóvenes puede que no tengan una sintomatología clásica, y de hecho los síntomas también hemos visto que van cambiando por país. De hecho, las personas que refieren dificultad respiratoria son menos del 50% en Chile. Principalmente todos refieren dolor muscular, la gran mayoría, dolor para tragar, que se llama odinofagia. Entonces, si se dan cuenta, son los síntomas que uno puede tener en cualquier resfrío. Pero esas son las personas que actualmente están teniendo el COVID-19 y están transmitiendo esta enfermedad a las personas que son más vulnerables. Entonces, principalmente, creo que con esas dos medidas, y reforzándola y adaptándola a nuestra idiosincrasia, es una cuestión que se escucha muy fácil, pero somos latinoamericanos y nos cuesta mucho a veces tomarla. Imagínate que si alguien viene a Chile y viene a una reunión social, aunque no nos conozcamos, probablemente a uno lo saludan con un beso en la mejilla. Eso es súper sudamericano. Entonces imagínate ya llegar a una instancia en que tenemos que estar distanciados 1 metro. Entonces son cuestiones que impactan en la vida social de nosotros desde que hemos sido niños. No sé si la doctora Yolanda quiere señalar algo, además. Sí, me uno obviamente a lo que tanto el doctor Hugo como la doctora Lupita indican. Yo creo que justo este momento hace evidente, ¿no? Todos estos procesos y esta distribución desigual de recursos, pero no solo de recursos económicos, de recursos simbólicos respecto a toda esta organización social que pone a unos por debajo de muchos otros, ¿no? Esto lo hace evidente, lo hace más tangible. Tendría que pensar la Secretaría de Salud y todos los que están a cargo de estos procesos, de generar las campañas, de estar dando a conocer las medidas, pensar también que no solo son las condiciones fisiológicas o físicas que nos vuelven población vulnerable, ¿no? Bien lo comentaba la doctora Lupita Temores, las condiciones sociales que hacen más riesgosos a unos y a otros, y que de ellos no se ha mencionado, ¿no? Tanto las mujeres que viven violencia, también las personas indigentes, las personas que viven en estas líneas o las afueras de las ciudades, ¿no? En las zonas marginadas también tenemos ese caso. Es algo que tiene que estar constante, y que si salimos y pasamos esta pandemia no se tiene que olvidar, ¿no? Porque tiene que hacerse un cambio a partir de esto que está pasando.
Pero mientras tenemos esos tiempos, también tenemos que responsabilizarnos como ciudadanos, ¿no? A veces parece que lo comentábamos en otras pláticas, eh, esto del clientelismo, esto de generar programas que generan clientelismo, parece que también se llevó la organización social, ¿no? La organización política de los ciudadanos. Yo creo que ahorita es el momento de que desde nuestros espacios, nuestras trincheras, nuestras condiciones y todas las desventajas, sumemos y tomemos que estas medidas que ya ha dicho Hugo, ¿no? Que es el lavado de manos, que es la distancia social, que es el aislamiento social, ¿cómo las puedo llevar yo a partir de las condiciones en las que yo me encuentro? ¿Sí? Si soy una persona que inevitablemente tiene que salir para poder conseguir dinero y comer, ¿qué medidas de protección puedo tomar, ¿no? Tanto para mi familia como para los otros, ¿sí? Tendríamos que pensar que es algo que hay que hacer conciencia en los jóvenes sobre todo, porque también ahí tenemos un detalle, pues como a ellos no les pega gravemente la enfermedad, pues quizá no se le están tomando tan en serio, pero están en contacto con personas vulnerables. Entonces, desde el espacio donde estamos, desde mi condición, ¿cómo adapto esas medidas, no? Había el caso de un tianguis, no recuerdo ahorita el nombre, donde lo que hicieron fue distanciar los puestos. O sea, no vamos a dejar de vender nuestros productos, pero entonces vamos a distanciar los puestos y que solo venga una persona de la familia a comprar, ¿sí? Entonces, son lo que tenemos que hacer para que entonces también como pueblo, como mexicanos, pues tengamos parte de este proceso, ¿no? De esta, no sé si atención o hacerle frente a esta enfermedad. Sí, y que bueno, agradezco mucho a los doctores. Yo he sido parte del movimiento social desde hace ya 15 años. He estado como activista, como organizaciones sociales, como movimiento social. Hemos venido advirtiendo durante aproximadamente 6 años desde que ocurrió el fenómeno de Ayotzinapa, desde la desaparición de los estudiantes, una realidad que se ha vivido durante 30 años, durante 50 años, durante mucho tiempo, ¿no? Eh, esto que nos arrastra en estos momentos una realidad que es producto de un sistema de vida dominante, que es el capitalismo, que a mí me tocó vivirlo en 2009, cuando la epidemia de H1N1 en México, y que 10 años después vemos que no hay respuestas, ¿no? Que en 10 años crecieron los megaproyectos, pero no hay respuestas desde la sanidad, desde la educación, desde la cultura para afrontar estos problemas. Y es como también comentábamos en el equipo de trabajo, no podemos esperar que el gobierno venga a resolver lo que nosotros ya sabemos cómo resolver y lo hemos resolvido los pueblos, defendiendo nuestras aguas, defendiendo nuestras tierras, nuestros modos de alimentación y sobre todo nuestras vidas. En este momento, pues doy ese agradecimiento. Esta red científica que se acaba de formar fue precisamente para elevar un poco la voz y hacer un llamado a las organizaciones, al pueblo de México, a ser solidario. La enfermedad existe, la enfermedad es real y no sabemos qué tantos estragos puede hacer en nuestra sociedad, ¿no? Sabiendo que tenemos estas condiciones de vida, que tenemos un neoliberalismo que nos ha acabado lo poco que tenemos de vida y es como un momento para replantearnos. Este es un primer programa que nosotros sabemos que con todo el itinerario que la red científica de comunalidad y salud, como le hemos dado el nombre, ha hecho ya en los últimos días, necesitaremos hacer más programas más adelante y esperamos que se nos siga escuchando. Doy muchas gracias a la doctora Lupita, a la doctora Yolanda, al doctor Hugo Juanillo Maluenda desde Chile, gracias al pueblo chileno y estar en constante solidaridad latinoamericana, ¿no? Con nuestra realidad, con nuestras estructuras, pero también con nuestra resistencia. Gracias. 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 Muchas gracias.